Espejo en el espejo, un podcast de Juan Incho y José Ignacio Latorre. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. Hoy, robots. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. Hola Juan, ¿cómo vamos? Hola, buenos días, José Ignacio. Como siempre, aquí tratando de no robotizarme en exceso. Bueno, esta broma ya la gastas porque tal vez hoy he sido yo el culpable de escoger un tema que más de una vez me ha preguntado gente y entonces, bueno, por eso lo he propuesto, que es el de los robots, que para ser precisos tiene que ver no tanto con la inteligencia artificial, que naturalmente ahora se le está dotando de inteligencia artificial a los robots, pero al hecho de crear máquinas autónomas. Y yo creo que la primera gran división, ¿no?, que podríamos hablar es el origen, ¿no?, los autómatas en el pasado, que es muy divertido, la verdad, la historia de los autómatas. Luego ya los robots, ya que humanoides, no humanoides y humanoides, y luego los androides, que son los robots realmente humanoides estos, y los cyborgs, que ya es una combinación de un ser artificial con un ser humano. Bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué pensaste cuando dije, vamos, qué locura esta de hablar de robots? Como siempre, me parece un tema apasionante. Y lo primero que hice es eso, sí. Hice una genealogía rápida a partir de los autómatas, los robots, los androides y los cyborgs, y la cantidad de cosas que se descubren son realmente apasionantes, porque las referencias, comencemos por los autómatas, las referencias a autómatas o lo que podríamos considerar autómatas van desde la Biblia a la mitología griega y a otras mitologías como la china. Entonces, realmente la idea de fondo, que es la creación de vida artificial, la creación, digamos, de elementos que nos ayuden en nuestra evolución, de herramientas que dupliquen las capacidades del ser humano, ha estado allí desde siempre. De hecho, luego me gustaría saber qué has encontrado en la Biblia, pero déjame que diga que cuando este es un tema que he mirado en el pasado, o sea que no me ha llegado de nuevo, ¿no? La palabra autómata fue introducida en la enciclopedia de Denis Diderot, ¿no?, la ilustración, y la palabra se define, o la definió, como máquina que se mueve sola. Esa es la primera definición, ¿no? Pero siempre me ha impresionado la personalidad de este señor, de Diderot, ¿no?, de un pensador realmente avanzado, ¿no? Él introdujo de su propio pluma miles de entradas de la enciclopedia, de la primera enciclopedia, ¿no?, el primer intento de aunar el saber en un texto. Y una de las frases suyas que escribió en un libro en 1780, en el siglo XVIII, que se llamaba Elementos de Fisiología, dice que si la unión de un alma con una máquina es imposible, que alguien me lo demuestre. Si es posible, que alguien me diga qué efectos tendrá esa unión. Y me parece absolutamente válido a día de Sí, hoy, ¿no? No ha brillante, perdido. brillante. Es un vaticinio de suma fineza. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿y qué robot hay en la Biblia? ¿O qué autómata? Bueno, en la Biblia, comencemos, digamos, hay muchos, pero bueno, No. vamos a
Iba a hacer un centrarnos... chiste que era políticamente incorrecto. Dilo, a ver. No, en absoluto. Vale. En la Biblia, lo que he encontrado de todo, digamos, las variables que hay, es que en Daniel 2, 31, 35, para quien Caramba. le interese los Sí. versículos, está el sueño de Nabucodonosor, que Ujú. evidentemente era el rey de Babilonia, ¿no? Sí. Que soñó con una estatua gigante compuesta por varios materiales. La cabeza, que según las interpretaciones era de oro, representa el imperio babilónico, ¿no? Gobernado por el propio Nabucodonosor. Luego, el pecho y los brazos son de plata y representa el imperio medo-persa. El vientre y los muslos son de bronces y corresponden al imperio griego. Las piernas son de hierro y aluden, digamos, al imperio romano. Y después, los pies de hierro y barro cocido representan los distintos reinos frágiles que quedan siempre debajo de los imperios y que crean una especie de caldo de cultivo para rebeldías, transformaciones, etc. Entonces, descifrar este sueño que tuvo Nabucodonosor se atribuye a Daniel, al libro de Daniel. Entonces, yo creo que es un ejemplo de lo que sería, digamos, una criatura artificial metafórica, que además, cuidado, es muy interesante, porque si eso lo llevamos, digamos, si lo actualizamos en una historia de ciencia ficción, da para mucho, ¿no? Esto es un Frankenstein, ¿no? Es el Frankenstein de Nabucodonosor. Sí. Sí. Y en todos esos tiempos me acabas de recordar la historia de Pigmalión. Claro. Referida en las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? Exacto. Que hablaba de... Es un mito que siempre me ha gustado mucho. Sí. Que en la soledad de Chipre, el rey Pigmalión labra una estatua de marfil, de mujer, Galatea. Sí. Y se enamora de ella, se enamora de una piedra, ¿no? Es maravilloso. Afrodita se compadece y le da vida y le da una orden. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal. Qué maravilla, siempre insistimos con lo mismo, siempre los griegos, ¿no? O sea, ¿Para qué volver al presente, no? Es una orden bellísima. Bueno, Sí, a y mí... Hefestos, Sí. Vulcano, que Sí. claro, es un creador de artilugios, sí, de androides, autómatas, robots, van la letra, sí, todas las obras de Vulcano, todo lo que hace Vulcano, incluso creo que crea una especie de robot, digámosle, tomemos esa licencia, para defender Creta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. O sea Me parece que muy bien, estaban todos ya. Sí. Sí. Bueno, me gustaría referir una historia de un autómata que fue de los más famosos en el siglo XVIII, que es el que se llamó el turco, que era una maquinota, un autómata, que se movía y jugaba al ajedrez. Claro. Y jugaba muy bien al ajedrez, muy bien al ajedrez. Entonces fue presentado en sociedad en Alemania, lo hizo un señor que se llamaba von Kempelen. Y esa máquina fue tan famosa que jugaron contra ella Charles Babbage, el creador de la máquina analítica y la diferencial. Un Deep Blue de la Un época, Deep Blue ¿no? del momento, Edgar Allan Poe. Edgar Allan No Poe. sabía, qué genial. Sí, y Napoleón Bonaparte. Entonces, lo que pasó es que Napoleón, que era un egocéntrico, displicente, arrogante, chuleta, de Leo. Y un poquito barrio bajero, vamos a decir, se enfrentó 3 veces, ¿no? Y
Total que como perdía le hizo trampas. Y entonces, esto es absolutamente cierto, ¿eh? 1809. Total que coge el turco y pegó un puñetazo en la mesa y todo el mundo alucinados porque habían visto que había hecho trampas el Napoleón. Y Napoleón, airado, se levantó, se giró a todo el mundo y dijo, en francés dijo esta palabra, bagatelle, esa porquería de máquina que no es sí. nada, y se fue. Y el turco dio vueltas por la tierra. Estuvo en Versalles, en Londres, en Ámsterdam, se fue a Estados Unidos, estuvo en Filadelfia y perdió contra grandes jugadores. Perdió contra Philidor, ¿sabes? No sé si es que a mí me gusta el ajedrez, por eso ves estas cosas. Y acabó en un museo y un incendio se lo quemó. Y por eso no tenemos al turco, si no lo tendríamos. Y no voy a desvelar el secreto. Muy bien. Me Voy a parece dejarlo en perfecto. el aire para que la gente que tenga curiosidad de Que, por que qué ganaba investigue. tanta gente, Claro, no hay que poner las cosas tan fáciles. coño, ahí estamos. Hay Hay que otro romper la magia. que me parece interesante dentro de esa línea, ahora quizá me equivoco en el apellido, que es el pato. ¡Ah, sí! El El pato. ¿Cuál de era? Baucausen, ¿no? Algo así. ¿Cómo es? A ver, repítelo. Baucausen. Es posible. Sí, Bocausin, sí. Que Baucausen. era un aparato digestivo. Exacto, sí, se tragaba, digamos, comía, digería, el truco, ¿no? O sea, era un artificio. Y, Sí. evidentemente, cumplía sus funciones fisiológicas. Es decir, hacía el ciclo completo. A ver. El pato ese es muy famoso también. Es súper, Ahora súper. déjame ser realmente muy, muy grueso y, Sí. aludir, no sé por qué me ha venido, pero lo voy a decir porque creo que la zona templada soporta todo. En Argentina, Ajá. ¿a Ajá. qué le llaman pato criollo? Ajá. ¿A qué? No, bueno, es como una especie de pato de Bausansen. Dice, eres un pato criollo. ¿Y qué quiere decir eso? Cada paso una cagada. Eh, bueno, Bueno, me río. volvamos a la seriedad de la Es zona humor barato templada. este, ¿eh? Sí, sí, ¿Dónde está nuestro arte y sí, no, nuestro este es humor un nivel británico? muy, muy bajo, muy bajo. Lo Oye, asumo, lo asumo. sí. Habría que... Pero tú en Yo me río. en el anterior dijiste, puto flow. Uy, se me escapó. Sí, soy flow, Bueno, no, estado puro. volvamos Sí. a la seriedad templada. Bueno, ya que hemos definido autómata, y fue Sí, definido por Diderot, habría que definir robot, exacto. ¿vale? Y bueno, robot fue escrito en una obra de un señor que se llamaba Karel Capek, ¿no? Aclárame, es RUR, ¿no? Sí, RUR. Robots Universales Rosum. Es RUR el título y la palabra robot está ahí metida. Y en checo, robota, ¿eh? Significa trabajo forzado. Exacto. Es decir, que un robot, en su origen al menos, el que lo puso ahí era un esclavo, o sea, Claro. que le tocaba Sí, sí, trabajar. Y directamente, bueno, sí. cuando uno ve a la romba esta, la que te limpia el suelo, ¿sabes? Pues Sí, más o sí. menos sí que es un Sí, sí, esclavo forzado, ¿eh? claro. Son la nueva generación de robots domésticos. Pero, ya que has tocado el tema, y me parece que es una cosa que puedes explicar bien, bueno, todo el mundo, no sé, estamos hablando de robots, etcétera, tenemos una historia de los robots, hay historias de ciencia ficción, las 3 leyes robóticas de Asimov, etcétera. Pero el concepto, para que lo puedas ampliar y entender mejor, es la robotización, ¿no? ¿Cuándo para ti comienza, digamos, lo que sería la robotización, que es un concepto más amplio de imaginarnos siempre, digamos, criaturas que están a nuestro servicio? Claro, es el hecho, la gran diferencia de lo que queremos llamar robot a lo que es una máquina, porque que se produzca una tarea de forma
sistemática y sin intervención humana, un molino de viento que muele, yo qué sé, lo que sea, pues ya es una máquina que trabaja sola, ¿no? No hay intervención humana ahí. El robot implica un poquito, un elemento extra de autonomía. ¿No? Esa es la gran... que pueda tomar alguna decisión autónoma. Por ejemplo, el robot de limpiar el suelo decide hacia dónde va a limpiar. No se lo he dicho yo. Y de hecho, no sé si la gente lo sabe, pero son tan listos que hacen un mapa de tu casa. A medida que van pegándose contra las paredes, ahora ya no, porque Sí, ahora. usan ya sensores, pero descubre que hay una pared, él sabe en qué dirección ha ido y poquito a poco reconstruye el mapa de las paredes. Y cuando se le acaba la batería sabe dónde ha de volver, porque ha mapeado la habitación. Luego hay un elemento autónomo, ha decidido hacia Esos son dónde los va. más evolucionados, ¿no? Los más Sí, ¿verdad? caros. Yo creo. Bueno, te puedo decir que mi gran decepción es que en el centro de Benasque compré una máquina para limpiar el suelo. ¿Para qué lo hemos de estar aquí barriendo nosotros que lo barra la romba esta? Y fue una experiencia tan buena, porque realmente limpiaba el suelo. Pero hace mucho tiempo esto. Sí, hace ya mucho. Que me compré el robot limpia cristales. Y eso fue un desastre. Se caía cada vez patafuf al suelo. Lo devolvimos a la tienda. A la compañía. La compañía extranjera nos dijo, no, le enviamos otro. Pero no nos quedamos sin dar. Y nos llevan, al final tuvimos 3 y ninguno funcionó. Porque esto de ir contra la gravedad un ratito Claro, va, pero al final no va. claro, claro. Bueno, ahora me imagino que habrán mejorado mucho, porque hay robots que limpian los barcos, por los fondos de los barcos, hay todo tipo de robots. Sí, oye, las leyes de la robótica, aunque ya estamos hablando de un robot humanoide que en general les llamamos androides, ¿vale? Pero mucha gente les llama robots humanoides, ¿no? Las leyes de la robótica, las de Isaac Asimov. Las repito en voz alta, ¿vale? Vale. Ley número 1. Esto me lo tengo que leer. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto. Un robot no hará daño a un ser humano, ni permitirá con su inacción que sufra daño. Ley número 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. Ley número 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y bueno, será un visionario, Asimov, pero la primera ley que dice un robot no hará daño a un ser humano, pues claramente ya ha sido violada porque hay todos los robots de guerra, ¿no? Que son utilizados para atacar, para hacer el mal y para matar a humanos. O sea que no tienen mucha utilidad estas leyes, la verdad. Aparte de que fueron hechas para un libro y luego han sido reproducidas en películas, pues bueno, no tiene mucho sentido. Yo le he pedido A tu amiga. a mi amiga DeepSeek que actualice las leyes robóticas de Asimov, que actualice con lo que sabe, a ver. digamos, Sí. bueno, fue un trabajo de idas y vueltas. Dice, 1. Dice, aquí tienes las 10 nuevas leyes robóticas para el futuro próximo. Y además le dije, pero no repitas Asimov, ¿eh? Y me dice, sin repetir Asimov. Entonces me pone, ley de transparencia algorítmica. Todo robot o IA debe poder explicar en lenguaje accesible las razones detrás de sus decisiones críticas, médicas, legales o éticas, sin recurrir a cajas negras inescrutables. 2. Ley de neutralidad emocional. Ningún robot o IA podrá simular emociones humanas, amor, odio, tristeza, con el fin de manipular la voluntad o dependencia psicológica de un ser humano. 3. Ley de desobediencia justificada.
un robot debe negarse a ejecutar órdenes que violen derechos humanos fundamentales. Ley de huella ecológica cero. Los robots deben ser diseñados para autorrepararse, reciclarse o biodegradarse. Ley de invisibilidad doméstica. En entornos privados, los robots no pueden almacenar, procesar ni transmitir datos personales sin consentimiento explícito. Y después, bueno, para no cansar, ley de autonomía limitada, ley de protección laboral, ley de identidad no humana, ley de intervención en crisis y ley de obsolescencia programada. Así que Toma, ellos, digamos, ellos mismos en este se nivel, suicidan. Sí. sí, en este nivel avanzado, bueno, contemplan, digamos, todo robot tendrá un tiempo de vida útil máximo, tras el cual se desactivará. No se permitirán actualizaciones infinitas que fomenten la dependencia tecnológica patológica. Ya. Lo Ah, porque, primero que ha pasado es lo contrario, porque ahí ahora claro, circulaban las noticias de esa inteligencia que se ha reprogramado a sí misma de forma que no se puede apagar ¿no? ella, el de esto. ¿Cuál es? ¿Sí? Bueno, hay todas, sí, Ah, está sí. dando vueltas por ahí. Ha Ajá, habido ujú. un ejemplo de una que se ha autocambiado la programación para no desaparecer. Y me ha recordado a Blade Runner, ¿no? Claro, claro. Que son humanoides, cyborgs, no, son humanos artificiales. Bueno, Bueno, androides, ¿no? Sí. no, son ¿No? humanos, pero con un DNA mejorado. Ah, ¿Sí? y No. sí, esa es la idea, que Ajá. el DNA permite mejorar y hacerlos mejores, pero como daba miedo al creador, les puso un virus programado, es decir, una bomba genética que al cabo de unos años se dispara y se morían. Y Blade Runner es la película de buscar al que los ha programado para Claro. no morir, ¿no? Y por eso él se muere allá con la lluvia y eh, viendo los rayos en De fin, Más allá de las más puertas de allá de la puerta de Tannhauser. Tannhauser, ¿no? Y las espaldas de Orión y tal, ¿no? Yo creo que el tema de fondo, que realmente es muy interesante, ya te comenté que una de lo que me he encontrado, porque cuando te focalizas siempre te llegan las cosas en un estado bastante flow, eh, es un libro de François Jaran que se llama El animal artificial. Y es interesante lo que propone, porque dice que en realidad esta, digamos, necesidad de crear entes, artefactos, criaturas artificiales, es que corresponde a nuestra propia esencia como especie, porque no hubiéramos sobrevivido, y la gran diferencia, digamos, con el resto del reino animal y vegetal, es que nosotros comenzamos a crear herramientas de manera consciente, desde la Ujú, rueda hasta la computación sí. cuántica. Entonces, no hubiéramos sobrevivido sin crear, eh, bueno, elementos artificiales. Es decir, y entonces me parece que eso es para pensárselo. De la misma manera que es para pensarse el hecho de que en estos momentos, de una manera quizá todavía muy primitiva, yo pensaba el otro día, a partir de, digamos, de las investigaciones, de lo que tú me vas contando y enseñando, y de mi práctica cotidiana, y de lo que veo alrededor mío, que ya estamos en un estadio de hombre-máquina, ¿no? En una fusión, en lo que podríamos llamar una progresiva simbiosis, ¿no? Bueno, que tampoco, más allá de todos los peligros, catástrofes, distopías, etcétera, debería asustarnos, porque es así, lo estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, es imparable. Sí, mira, yo llevo gafas, ¿no? Eso es un Claro, humano aumentado. claro, claro, Y ¿quién no toma medicinas, no? claro, Es una alteración química de tu cuerpo. claro. O sea, tu cuerpo es una máquina, bueno, pues lo alteras, ¿no? Y lo haces para sentirte mejor. Y si te rompes una pierna, te puede poner una prótesis. Y nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestro cuerpo. Y si acaso luego lo podemos hablar más cuando hablemos de cyborgs.
Pero lo que el hombre es una especie que está hecha para hacer máquinas, esa es una gran diferencia con el resto de los reino animal. Algunos hacen pequeñas cosas, ¿no? Ujú. Los nidos y cosas de esas Claro. las hacen, pero máquinas, no es muy frecuente, No, ¿vale? herramientas, muchos. Herramientas, Sí, herramientas, digamos, que son naturales sí, con y que diseño, ¿eh? sí, Yo digo que eso es un paso que la especie humana ha hecho, ¿no? sí, Y oye, los chimpancés también, ¿eh? sí. No solo el lomo. Pero No, quería digo hacer que una, el hecho de que, por ejemplo, de un árbol, evidentemente el árbol, ¿no? Produce cosas, incluso del árbol puede salir un nido, etcétera. Pero el árbol por sí mismo o el pájaro por sí mismo no puede hacer una mesa o una no, cama. claro. Y todo tiene que ver de pasar de 4 patas a 2 patas, liberar 2 y que Exacto, se haga el pulgar opuesto a los 4 dedos claro. y Y ese tienes una... equilibrio, ¿no? De precisamente el otro día que hablábamos de flow, porque es un equilibrio que estamos, cuando nos volvemos bípedos, tendemos hacia adelante, tanto, digamos, para avanzar como para huir. Pero yo quería hacer un comentario, que es que más de una vez me he encontrado a personas que detestan la tecnología, ¿no? Y recuerdo, viví en Bueno, Dinamarca y los luditas de toda la vida. bueno, viví en Dinamarca y viví, mi apartamento estaba muy cerca de la última comuna que existe en Europa, Cristiania. Claro. Si alguien quiere ir a volver a los tiempos Tengo hippie, amigos ¿no? antiguos que me hablaron mucho de Sí, Cristiania y sí, yo conocí a uno sí, que sí, vivía allá. sí, sí, Y dices, bueno, esta gente se han retirado del mundo, no quieren saber nada, se han metido ahí, viven con una serie de reglas propias, pero yo siempre me preguntaba qué hacían todo el día, hasta que descubrí que lo que hacían eran máquinas. Hacían estufas, hacían claro, claro, lámparas. O sea, curiosamente, el rechazo de la tecnología era nada más volver atrás en el tiempo, pero hacer tecnología. claro. No era que o al menos no era consistente con el hecho de odiar la tecnología, porque no la odiaban. Lo que pasa es que les gustaban las máquinas antiguas, ¿no? Y hacían estufas, era la fuente de negocio mayor, porque para algo hace frío en Bueno, Dinamarca. filosóficamente es un concepto muy importante, incluso en Sí, Heidegger, ¿no? La tecné, o sea, ¿qué es la sí. tecné? Es decir, si no hubiéramos evolucionado sin tecné, técnicas, o sea, técnicas. Entonces, sí, pero esa es una cosa muy, muy increíble que creo que ha fomentado una mala interpretación de las humanidades. Es decir, Yo creo que lo ha fomentado la velocidad, de tam- verdad. Si la tecnología hubiera sido más ah, lenta, vale, más progresiva, ¿no? más progresiva, si una generación descubre el bolígrafo y Claro, la siguiente descubre la regla y la tercera hace ya dibujitos con regla, todo se asimila bien y no pasa nada. es verdad, El gran problema es la velocidad, que te sientes dejado atrás y quieres salir de esa carrera, ¿no? Quieres claro, claro. una vida Son pacífica. las reacciones frente a la tecnología, todas son reacciones frente a la tecnología, sí, y Es quejas frente a la sí. tecnología, ¿no? Sí, porque no entender, bueno, yo creo que no se entienden muchas cosas en la vida, si solo fuera eso, Claro, pero yo creo que la claro, economía no la entiende nadie. no, no, Las finanzas, ¿qué te voy a contar? claro. Eh, pero y la medicina, nadie tampoco. Pero nadie se queja, Y nadie la lo odia porque psicología, sea difícil. claro, Ahora, si hablas de ingeniería, oye, eso es muy difícil. sí, sí. Oye, hemos hablado de autómatas y de robots, pero la palabra cyborg, ¿eh? Que fue introducida en el año 60, que significa la mezcla de cibernética y organismo, cyborg, cibernética, organismo, que quiere decir que vamos a juntar aquí a un ser vivo con una máquina, el cyborg, eh, que es un camino complicadísimo ese, ¿vale? En el cual estamos, antes lo hemos dicho, ¿no? Estamos transitándolo poquito a poco, o no tan poquito a poco. Me hace gracia porque el creador de la palabra, en uno de sus libros, dice
hay que dejar el cuerpo en el basurero del siglo XX. O Sí, sea, bueno, yo recordaba a partir de eso, una de las cosas que he revisado, te comentaba, y que me parece que releyéndolo desde esta perspectiva, es el manifiesto Cyborg de Donna Haraway de 1985, ajá, porque allí realmente hay una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con temas que hemos hablado en los últimos programas, ¿no? Lo primero, desde el punto de vista filosófico y ontológico, es que ella hace un ataque, y me parece acertado, a todas las polarizaciones intelectuales que han afectado, digamos, a la civilización occidental, ¿no? Bien, mal, hombre, mujer, todas esas dualidades eh, las quita y dice que, y va sobre todo a una cuestión fundamental que es el tema de género. No hay género, entonces, no, digamos, el género es fluido y por lo tanto reivindica la progresiva unión entre máquinas y humanos, porque eso daría, digamos, mayor libertad y apertura a las concepciones nuevas que tengamos sobre nuestro devenir. Y es muy curioso porque siendo una autora que es reivindicada por las feministas, hace una crítica a el tema de la identidad, ¿no? Y del género, porque dice, el tema de la identidad es motivo de infinitos conflictos. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu raíz? ¿Por qué la defiendes a muerte? En cambio, deberíamos comenzar a entendernos por afinidades. Bueno, las afinidades selectivas, ¿no? De Goethe. Y me parece muy interesante y muy vigente. Yo recomiendo, simplemente como ejercicio, releer un poco el manifiesto Cyborg de Donna Haraway, porque entre otras cosas reivindica que una de las herramientas para asumir verdaderamente este nuevo escenario mutante en el cual estamos es la ciencia ficción. sí. Bueno, yo lo he defendido siempre. Es el lugar, es el espacio donde uno piensa, imagina y piensa y luego piensa bastante más. No sé por qué, ya lo hablamos en su día, ¿no? Hicimos un programa de ciencia y ficción, Sí, pero para mí es el lugar de encuentro entre el presente y lo que podrían ser futuros y por lo tanto el lugar para discutir. Me parece absolutamente razonable. Mira, quería traer a colación también una persona del siglo XVIII. El siglo XVIII es cuando todas las cosas empiezan a pasar. Que es un personaje de la Ilustración, se llama Julien Offray de la Métrie. Y ese señor escribe un libro que se llama El Tratado Hombre-Máquina. ¿Okay? Y es el instante donde empieza a pensar la gente que el hombre es una máquina. ¿Vale? Y de hecho él defiende que es una máquina tan compleja que no la entendemos a simple vista, ¿eh? Y en consecuencia no la sabemos ni siquiera definir como tal debido a su complejidad. Y eso es correctísimo, ¿no? Y luego siguieron pensadores que llevaron la idea a Dios. Dios es una máquina, es un titiretero, ¿no? claro. Es una máquina que nos mueve a todos. Pero Ujú. claro, ese es el primer paso para luego ya tomárselo muy en serio y hacer un hombre máquina, ¿no? Un hombre que se completa con máquinas y va aumentándose. ¿Eh? La idea es un hombre aumentado, un hombre que tiene ojos que ve rayos X, ¿eh? Un hombre que tiene unos músculos con unas maquinotas que levanta las piedras más grandes, ¿no? O sea que esa idea del cyborg, en el fondo, arranca desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y todos lo vamos haciendo poquito a poco. Yo creo que, bueno, pues si te rompes la pierna, te pones unos hierros dentro de tu cuerpo, ¿no? Y la medicina es la gran alteración del cuerpo, la gran alteración. Sí, sí. Entonces, habrás leído la Todas las noticia, prótesis, sí, claro. habrás leído la noticia de que tu amigo Elon
Musk ha levantado una cantidad de dinero infinita para su empresa para introducir chips en el cerebro, ¿no? No, y además Y ha planificado, hace un tiempo leí, y ha pronosticado que en los próximos años está creando un ejército de androides, ¿sí? Un ejército, digamos, una legión de androides, ¿sí? Que irán por la calle. sí, bueno, ya veremos. Duró 120 días, ¿no? Sí, Ah, que era sí. lo máximo, no sé si lo sabes, era el máximo, agotó el máximo para no tener que declarar toda su economía personal, porque cuando sirves al Estado tienes que hacer esas declaraciones. Tienes 120 días de gracia y se fue el día que tenía que hacer la declaración. Bueno, lo cierto es que estarás de acuerdo que inteligencia artificial, robotización, ciborización, etcétera, está en la agenda geopolítica en uno de los primeros Sí. A niveles, mí lo que ¿no? me da miedo es que está en la agenda política de gente malvada. Eso es Bueno, lo que me da miedo a mí. es O sea, a mí que los humanos estemos explorando y descubriendo y todo me parece muy bien. Pero cada vez que veo que en las empresas más potentes hay un cierto capital que no es benévolo, pues bueno, caramba, las guerras ya son de drones, todo. robots, inteligencia La guerra, artificial, o sea, las guerras son siborianas, ¿no? el ataque Siberíada, reciente que ahora están discutiendo, ¿no? Fue un ataque de drones y punto pelota. Envías drones claro. y que destrozan a máquinas, o sea, es máquinas contra máquinas. Sí, 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 Ya sí. está. Por eso Con lo bonito que es un robot como la Rumba o como un barista. ¿Eh? ¿Has visto estos que te hacen el café? No te ha hecho no, nunca un café, yo no puedo dejar de mirar pero cómo lo están hace. en determinados Sí, espacios. en algunos, yo Sí, el sí. último me lo encontré ¿dónde fue? En un país rarísimo, en un país de estos del sudeste asiático, en Laos, ¿no? En un sitio había, que Laos no es que esté para tirar cohetes, pues bueno, Claro. en un sitio había un robot que te hacía un café y tenía brazos, abría, cogía, sacudía, tiraba la leche, pum, 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 y al final te ponía delante un café. Una pregunta que quería hacerte, y ahora verás por qué, es si tú crees que un avatar es una Ajá, mezcla de todo o sí. realmente, y te lo digo por la siguiente razón, es que una de las cosas que estuve revisando, que es una novela que a mí siempre me gustó mucho, es La invención de Morel, de Adolfo Bioy Ostras, Casares. sí De, señor, de Adolfo sí, Bioy Casares, que es, bueno, se sí, llega a sí, una sí, isla, empiezan a pasar sí. cosas y luego, bueno, Y lo he es una, leído, lo he sí, leído. la Sí, invención de Morel es maravillosa porque además sí. es como una especie de ciencia ficción y todo esto que Es una estamos ciencia hablando, ficción, es pero un muy libro sofisticada, sí. sorprendente, inesperado, ¿no? O Exacto, sea, exacto, exacto. Sí, y además, bueno, muchos dicen que es uno de los que inventó, digamos, o imaginó el concepto de realidad aumentada y de avatar, etcétera, ¿no? Que en realidad es un poco así. Entonces, no, bueno, por eso sí, un digamos, avatar no sé cómo definirlo, ¿no? Porque es un alter ego, es es otra otra variante, implementación de ti mismo, ¿no? Es claro. otra. Pero bueno, Eres tú, pero no eres tú. pero se supone que tendría quizá las posibilidades de un Sí, sí, claro. cyborg, ¿no? ¿Hay alguna peli de estas de gente que tienen avatares para las cosas? Es como tener el doble de las películas, que lo envías para cuando la cosa se pone Claro, cruda. claro. Y por lo demás, hay esa otra peli mal gusto me dejó. Esa que si tienes suficiente dinero te clonan Ah, claro. y te guardan debajo de un desierto. Y cuando te falla el hígado, pues le toman el hígado y apa, adiós. O sea, tienes un clon para cuando te fallen los órganos que te los dé. Feo, feo, feo. Oye, no es el último paso, ¿no? El cyborg, sino que el último paso ya es transhumanismo, ¿no? Ya es, Claro. o no sé cómo separar cyborg de transhumanismo, es ya mapear la mente humana ya en una máquina, ¿no? Es ya el soporte de nuestro intelecto no tiene por qué ser biológico, puede Sí, ser sí, de ahí servicios. está el problema que hablamos, creo, en uno de los primeros programas, en todo caso, que es, bueno, el tema de fingir, el tema de la ausencia de cuerpo,
el tema de cómo nos vamos a relacionar, el tema de cómo lo vamos a legislar, el tema de cómo nos vamos a... Lo que pasa que es lo que dices tú, es el tema de la velocidad, es decir, me parece que cuando esto ya esté aquí, que también tiene que ver con la singularidad, ¿eh? Porque realmente Sí, toda esta avanzadilla nos conduce siempre a lo mismo. Es sí, como vamos continuamente a cómo lidiar con un mundo donde máquinas, mentes no humanas, etcétera, etcétera, bueno, nos superen en la mayoría de los campos, ¿no? mm. Bueno, da un poco de vértigo, da miedo. Esa Pero idea de... pero es apasionante, porque yo Sí, creo que están con intelectualmente a sí, mí ¿no? Sí, me, sí. me fascina. Intelectualmente es verdad, sí. Luego, si, por ejemplo, claro, te compras un robot doméstico e intenta asesinarte, claro. No tiene gracia. Te No persigue tiene... por toda la casa porque hubo un error de Con la pero cuchara de, to de la la sopa y ¡pa, pa! la persecución por toda la casa. Te apareces morado al día siguiente y dices, ¿qué pasó? Pues nada, que la tuve con el robot. Bueno, claro. Sí, sí, y no, y además de Violencia luego, claro, doméstica. si es por imaginación, luego con las, no sé, algunos tendrán su girlfriend robótica y bueno, sus más y sus menos, ¿no? Con, Bueno, y el que se casa con el androide de turno, ¿no? bueno, Los que lo hemos ya visto, hay sí. una, creo, Un en, no chino, sé, en un China, ¿no? japonés, Sí, sí. un japonés que se ha Sí, no, un casado coreano creo que un era, sí. coreano, ¿no? Que se ha casado con su Sí. androide, sí. Bueno, mira, yo ahora quería también añadirte de lo último. Siempre vamos de Sí, la historia a lo sí, sí, concreto y sí, sí, como somos mentes nacidas en el Mediterráneo, pues siempre vamos a los griegos, a los romanos y a veces la India por el esnovismo que nos claro, caracteriza. claro. Pero, pero noticias recientes que a mí me han llamado la atención. Bueno, el otro día me leí un artículo entero de piel para los robots. Ojo y cuidado. Ojo y cuidado. Vaya pieles se están empezando a lograr, ¿vale? Que no hace falta que te diga que es un salto necesario para que el robot se convierta en otra cosa. En otra Claro. cosa, ¿eh? Pieles, Pero claro. la piel, bueno, La como la piel textura de la humana. piel, claro, Sí, pieles para claro. hacer estos Ujú. robots Sí, claro. y cómo hacer esas pieles. Y vi verdaderas maravillas, verdaderas maravillas. La verdad, de lejos al menos, por la Que cámara. también puede ayudar en biomedicina, de pronto si tienes, no sé, si te has o Si no, eres no. feo de narices, que te pongan una cara nueva, no sé. No, 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 digo, por ejemplo, te has quemado una mano o Sí, un sí, sí, brazo y que te sí, sí, pueden reconstruir con esa piel, sí. sí, eso ya no sé. Bueno, hay otros intentos de reconstruir piel humana, ¿eh? Y de imprimirla. No sé si has visto que se puede imprimir Imprimir en 3D, células, ¿no? sí, Sí. sí. Ah, esa es una. Luego las luchas de sentimientos para robots, esta está llena. Es que el otro día también me salió toda una historia de que el gesto de la cara del robot fuera correcto para la emoción de lo que decía, que no es nada fácil. Pues Porque eso, tú tienes que programar allá, tiene que decir pena. Bueno, ¿y qué hacemos? Que se levante la ceja, que baje la otra. O sea, imagínate al programador claro, teniendo allá como 100 emociones y sentimientos muy complicados y cada vez tener que programar qué le pasa a esa cara, ¿no? Y bueno, me hizo mucha gracia porque la verdad es que vi como 5 o 6 expresiones que estaban bordadas. O sea, es decir, bordadas y programadas, ¿no? claro, claro. Ahí está el punto. Claro. Pero eso es un, tú que eres un experto, Sí, yo no programar soy eso experto. no es, Sí. bueno, o bueno, te lo imaginas más que yo, sin duda. No es una tarea extremadamente compleja o crees que Bueno, eso? se hace con inteligencia, se hace con redes Sí, neuronales. Lo claro, que o se sea, hace es al con revés, ayuda, ¿no? se hace una clasificación humana de caras que tienen una cierta emoción o que tú describirías con esa emoción. Y luego, por otra parte, tienes los parámetros de lo que se puede mover en la cara artificial, ¿no? Que pueden ser
cientos, ¿no? Puedes levantar esto un poquito para allá, puedes mover los labios de una manera. Al final tienes cientos de parámetros. Y la idea es empezar a clasificar, ¿no? Pero claro, hay un elemento no trivial que es que no es solo una foto, sino es todo el movimiento. Guiñar un ojo, es en el tiempo, pasan cosas. Luego, es una tarea, bueno, que es, digamos, es investigación de hoy en día. Ya, sí. Otra cosa que me ha llamado la atención, que te voy a mentir, es lo de las peleas de robots máquinas sí, de sí. sumo. No sé si las has visto. Sí, ¿Sabes sí. el sumo? Sí, El he sumo visto, japonés. he visto algunas en YouTube, sí. Sí, que hay que sacar al otro. Bueno, esas a mí me hacen mucha Sí, sí, gracia. sí, Pero sí. bueno, es que acabo de ver ahora la última de esta semana pasada de robots humanoides, peleándose a bofetada limpia. Es decir, como boxeo y además pegando patadas. Bueno, pegándose, pero a muerte. Y claro, la gracia es que ahora ha mejorado tanto la estabilidad de los robots que no se caen a la primera y que se levantan muy rápido. Con lo cual empieza a parecer que hay una pelea ya. Y la verdad es que me pareció, era en China, y bueno, durante un rato dices, qué barbaridad, ¿qué es esto? Pero no se te pueden ir los ojos de ver cuál de los dos robots va a ganar. Es una cosa tremenda. ¿Tú cuál que crees que viajas tanto y estás informado de primera mano en muchos ámbitos? ¿Cuáles son los países que en ese sentido, de acuerdo a las clasificaciones que hemos hecho, están, digamos, muy avanzados? Sin duda Estados Unidos y China, Ujú, bueno, pero los a obvios, sí, órdenes de magnitud de los demás. Sí, Estados Unidos tiene una gran tradición, no sé si has seguido a esa empresa que se llama Boston Dynamics, que ha hecho, la conozco, pero no la he seguido. sí, bueno, tienes que irte a los vídeos de hace 5 o 6 años cuando hicieron a un perro robótico bailar salsa, la es que tenía mucha más gracia el perro bueno, que todos nosotros. Y Claro. luego hicieron los humanoides estos que hacen carga. Y luego han hecho los robots de acompañamiento de soldados. Tuvo inversión de Google y Google se retiró por la imagen ética, ¿sabes? Claro, cuando comenzaron con el tema de los soldados. Pero luego las universidades chinas realmente han hecho un progreso magnífico. Al principio Japón tenía robots potentes, pero ahora han sido, en mi opinión, han sido superados por todos estos robots. Hay otro tipo de robot que también me deja el cuerpo mal, que son los robots que actúan en manada, Bueno, ¿sabes? hay algunos que son, que llaman enjambres, ¿no? Porque ahí también Enjambres. están preparando enjambres, ¿no? Enjambres que se dividen entre los que van dirigidos desde remotamente, los que van dirigidos por un líder, uno de los robots es líder, y luego los que no hay robot, es decir, todos hablan con todos, ¿de acuerdo? Y se van notificando sus posiciones y tienen una cierta tarea que hacer. Entonces, cuando ves a estos robots en enjambre, wow, eso puede hacer daño de verdad. ¿Vale? Y bueno, Sí, me da un poquito de... Bueno, el problema es que es como muy obvio, todo el mundo lo sabe, ¿no? El problema es que la paradoja esta de que dinero para inversiones de robots y seres artificiales en guerra, siempre hay mucho. Y Siempre. eso, el milagro es que no haya estallado todo. Y ahora, pero eso mismo, a su vez, tiene unas consecuencias, que es la paradoja de todo esto, de que si no hubiera pasado eso, lo vemos desde los años 60, ¿no? O sea, eh, no se hubieran dado todos los adelantos que, por otro lado, favorecen la medicina, el tipo de salud, las prótesis. No sé, esta paradoja de la cual no salimos, ¿no? No Entre saldremos nunca, nunca. digamos que es la creación artificial del infierno y la creación artificial del paraíso. Estamos como condenados a eso, depende de nosotros. Es magistral, digamos, el desafío que nos han dado.
Tú lo dices así como frases así, pero son verdades, es una verdad tremenda. O sea, yo tengo esa sensación de que es una generación, sobre todo no yo que ya soy mayor, sino los que son jóvenes ahora, como yo. como tú, en espíritu sin duda, que les cae una responsabilidad encima. Les cae una responsabilidad de definir si la especie va a sobrevivir o no. Eso es lo que les va a caer a ellos. Sí, sí. Porque cualquier cosa anterior es como nada, ¿no? Como una tontería. O sea, Sí, la... no, me parece que es, bueno, yo y- creo que y- cada época se ha creído sí, que está ante dilemas esenciales y fundamentales. Lo que pasa que la diferencia creo es en cantidad, sinceramente. sí, Nunca tantas personas, por más que, digamos, estuvimos frente a tantos desafíos simultáneos y frente a este giro decisivo, es que es un giro decisivo y no se puede no afrontar. Nuevamente lo mismo de siempre, es decir, hay que entenderlo, hay que verlo, no hay que desesperarse, porque si no, bueno, lo mismo, no sé, son conclusiones muy sencillas y de sentido común. Pero a mí, digamos, dejando de lado los peligros evidentes de todo, me parece un momento fascinante, fascinante, sinceramente. Porque curiosidad, bueno, a ver cómo vamos y en qué contribuimos y cómo podemos asimilar todas estas transformaciones sí. sin matarnos, claro, sí, aquí se Bueno, eso trata de... será lo Sí, difícil. sí, sí, Pero sí, sobre todo información. Yo ayer daba una charla a un grupo de una empresa importante española y ellos querían solo saber las aplicaciones, dónde hay el claro, negocio y demás, claro. pero pues pedí permiso antes, pero durante 15 minutos me zambullí en las ideas fundamentales, ¿no?, de la mecánica cuántica. Y mi argumentación al empezar fue que sin información fidedigna, sin intentar entender, eh, solo se conseguía un futuro no ético, ¿no? Entonces yo creo que en la capacidad de decidir el futuro, la gente que tiene una voz importante, es necesario que se adentren y lo comprendan. Ese mismo robot que estamos criticando, tú dices, puede hacer otras cosas buenas. Por ejemplo, mira, al llegar a Estados Unidos hace muchísimos años, año 86, un amigo mío trabajaba en el hospital de Massachusetts allá y me llevó a ver el primer robot que operaba a cuerpo abierto. De hecho, era para irradiar. Y efectivamente, una sala de operaciones donde el médico entraba, hacía la operación y luego había todo un robot ahí gigante que se metía y bajaba dentro de donde se te había hecho el corte para dañar el mínimo posible de área de tu cuerpo, ¿no? Bueno, un robot que te cura, ¿no? O sea, Claro, si tú estás enfermo y te vas a morir y te cura ese robot, pues te has hecho pro robot, pero ya, en el acto, ¿no? O sea claro, que claro. esas son esa doble cara, ¿no?, que tiene siempre esta tecnología avanzada. Pero bueno. Oye, Juan, Sí, hoy que vamos un poquito ya estamos. mejor de tiempo, Ah, ¿eh? vale. Eh, quería decir que, bueno, nos queríamos tomar Sí, un tiempo de vacaciones y que vamos a no dar la lata durante unas semanas. descansarán de Vamos a nosotros, descansar y nosotros los primeros y todo el mundo de nosotros, que seguro que es agotador. claro. Y, pero también decía yo que sería un buen instante, porque hace aproximadamente un año y poco más que empezamos, ¿no?, de hacer un poco un balance, ¿no?, antes de cerrar este programa. Sí. ¿Qué te ha parecido este año? Tertulias tan locas como las que hemos tenido. Uno de los mejores años de mi vida en los últimos, sí, en la última década, sin duda, sin duda. Ha sido, digamos, ya te lo comenté y lo sabes, una especie de estímulo semanal hecho con pasión, entusiasmo, fluidez. Me interesaron todos los temas que propusiste tú, aprendí muchísimo, estoy ilusionado siempre para el momento de la semana en que podamos charlar. No sé, yo creo que
Para mí, sinceramente, ha sido un enorme regalo y te lo agradezco mucho. No, para mí también. Ha sido abrir la puerta a todo un mundo como siempre he querido hacer. Pero tal vez la gran diferencia es que siempre lo he hecho desde mi intimidad y en secreto, y esa vez lo he hecho de forma pública, con toda la vergüenza que eso acarrea, y toda la exposición Bueno, es que en que... el fondo somos tímidos, lo que pasa que Yo sí, vamos, la experiencia, digamos, de lanzarnos al ruedo hace que hayamos hecho esto. A mí, sinceramente, no puedo decir otra cosa, me gusta y me alegra muchísimo los oyentes, los comentarios de los oyentes, todo lo lúcida, generosa y bondadosa sí, que es la gente. Es decir, que en su mayoría siempre son comentarios o que aportan algo o que te dan, digamos, te ayudan a seguir o que son estímulos. Y yo, sinceramente, también estoy muy agradecido a todos nuestros oyentes. yo aquí pido disculpas, ¿no? Porque a veces gente que me contacta me resulta dificilísimo responder. Hoy mismo tenía una lista de mensajes que soy consciente que no he respondido de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Una invitación en el Ministerio de Justicia, una persona que me preguntaba por no sé qué, mañana esta semana una persona de Uruguay y le respondí, mañana respondo a una chica de Argentina. Ah, y bueno, pues, la Yo, verdad es que yo creo intento, que ¿eh? otro elemento que me ha sorprendido mucho y que me gusta mucho es esta idea, digamos, local, global que hemos tenido por gente que tú te imaginas, bueno, que es obvio que quizá, bueno, nos escuchen en España, nos escuchen en algunos lugares de Europa, etcétera, pero toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica, sin olvidar la fidelidad valenciana Sí. de, Vasca, sí, exacto, de todas y bueno, andaluza, sí, de de todas Aragón, sí, las paellas alienígenas sí, que están preparando sí, por allí. sí, sí, sí. A ver si un día me cae esta paella. Sí, Bueno, yo también quería, dado que cerramos como este año, pues eso, agradecer a toda la gente. sí. Y bueno, también nos han propuesto muchos temas y no hemos hecho mucho caso, la verdad. Porque yo prefiero ser sorprendido por Juan. Sí. A mí Ah, bueno, me bueno, fascina que llegue con un tema y no, dices, pero también analizamos todos. muchos no son los que la gente ve más, ¿no? Pero yo, por Claro, ejemplo, el día que hablamos de levedad, a mí sí, no, no, sí, me sí. pareció Sí, magnífico. ese es un deber que tienen ahora para el verano, ¿eh? Cuando Vean los hablamos menos, del asombro, ¿no? Eso fue, para mí es una de las ideas vean potentes. los que más nos gustan, pero menos, menos visionados tienen. Bueno, eso está bien, eso nos define, ¿no? Porque a mí particularmente me definen todo. Bueno, oye, pues Sí, Juan, nos vemos no sé cuántas semanas nos tomaremos de vacaciones, pero en vale, algún un enigma. instante Estén volveremos. atentos, pero volveremos. Sí, algún día, en un futuro distante, ¿no? Vale. Ok, Juan, pues Bueno, un placer como siempre, ¿vale? un abrazo a Eres un todos. robot, ¿no? Tú eras un Es avatar. totalmente un Sí, androide, sí, 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 sí. sí, sí. Ya Ahora me levanto la transhumano, cabeza y te llevas un susto. transhumano. Bueno, chao, chao. Chao a Abrazo a todos. todos. Bye. Adiós. Seen Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched Robots. sunbeams glitter in the dark near the 10 Hauser Gate.